Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Políticas de Estado. Bueno, como es ya normal en este país, ocurren cosas a diario, más este fin de semana que en el día de ayer. Bueno, la Argentina o la selección argentina salió subcampeón de América. Y le voy a decir algo y voy a tratar en lo posible de ser muy explícito sobre algo que me pasó en el día de ayer. Antes del partido era todo una gloria, todos contentos porque los argentinos íbamos a llegar al título, íbamos a ser campeones de América y todos esperanzados. Y digo todos, los 40 millones de argentinos, esperanzados en que obtengan un título de campeones de América, que tantas veces lo quisieron o lo quisimos que lo tuviera la Argentina y lamentablemente por razones X no lo pudimos tener. Messi era el mejor, Martino era el mejor. La verdad es que se había hecho una conjunción y un equipo que a todos le daba cierta satisfacción por la forma de jugar durante todo el periodo del campeonato. Y así llegamos a la final. Y cuando llegamos a la final, primero no hubo ninguna marcación en el tiempo reglamentario. Se adosaron 30 minutos más, algo muy parecido a lo que pasó en la última, justamente en la última Copa de América, con el mismo equipo. Fuimos a penales. El primer penal que lo iba a patear Messi, no tengo dudas, el mejor jugador del mundo, le erró el penal. Estoy hablando del primer penal que se tiró la Argentina, ¿no? Ya habían errado otro penal los chilenos, o sea, estábamos en igualdad de condiciones. Hasta que llegó el final. Y el final es que salimos segundos, no salimos primeros. A partir de ese momento, la opinión, le diría que del 99,9% de la gente empezaron a decir de que el por qué puso, por qué lo sacó, por qué jugó, por qué dejó de jugar, que realmente Messi estaba destruido. Yo lo vi en las imágenes de televisión, estaba solo sentado en el banco de suplentes y realmente me dio cierta lástima. Y me dio cierta lástima porque Messi, que es un muy buen jugador, también es un ser humano. Y los seres humanos no perdonamos. Los seres humanos, no estoy hablando a nivel fútbol, estoy hablando a nivel general, siempre queremos que el resultado sea el que uno piensa que tiene que ser. Y no tenemos intermedio. Podríamos estar contentos por haber salido subcampeones. Pero no solamente pasa en el fútbol, pasa en la familia. Cada miembro de la familia quiere que lo suyo sea la única verdad y está constantemente compitiendo con el resto de la familia. Y está todo bien mientras todo se vaya por un camino que realmente piensan que ese es el camino que es mejor y a lo mejor no es el mejor. Somos un poco de mentes cerradas. Y ayer me dieron el ejemplo concreto. Messi pasó a ser de un excelente jugador y el mejor del mundo, haber errado un penal y ya el concepto había cambiado y la idea había cambiado en toda la gente. Y cuando dijo que se iba, más de uno debe haber dicho, se lo merece.
Y otros habrán dicho, bueno, es un elemento, pero realmente perdimos la Copa. ¿A qué voy con todo esto? Que yo no puedo entender en este país, con los problemas que tenemos, el país que es el granero del mundo, como se dijo durante muchos años, que se estén preocupando si salimos primero o segundo en un partido de fútbol, cuando realmente tenemos cosas mucho más serias que resolver y con mucha más urgencia. Y que esa exigencia que se le hace al mejor jugador del mundo, ¿por qué no se hace al resto de la gente, de los que nos gobernaron, de los que nos están gobernando, de los que no hacen las cosas como realmente la tienen que hacer? Y también actuamos con ellos de la misma forma. Yo lo considero totalmente injusto. Messi tiene la posibilidad y la potestad de hacer lo que realmente él quiere hacer. Si se quiere ir y renunciar, tiene la libertad de acción. El que dice que es malo, creo que un jugador tan malo no puede ser cobrando los 380 millones de euros que cobra por año en el Barcelona. Y me parece que tampoco puede ser muy malo cuando recibió 5 balones de oro como el mejor jugador del mundo. Entonces, me parece que los argentinos estamos acostumbrados a hacer lo máximo o no existir. Y eso creo que produce una mediocridad total y absoluta dentro de los argentinos. Tenemos que buscarle la vuelta como para ir cambiando de a poco, como se pueda. Pero realmente criticar a una persona que se destacó en el mundo, que es un hombre destacable en todos los lugares, en todos los países del mundo, porque falle un penal, no sé si se tiene que ir, yo no creo que se tenga que ir. Alemania perdió 7 veces para llegar a ser campeón del mundo. Y así un montón de otros equipos. No nos olvidemos que solamente llega uno a ser primero y uno a ser segundo. Y después va a ser el tercero y el cuarto que ya le dan menos importancia y el resto quedó en la volteada. Entonces tan mal no estamos. Sí estamos mal en el hecho de pensar que es mucho más importante un partido de fútbol, de criticar, de estar criticando constantemente el accionar, ya sea del técnico o del mejor jugador del mundo, argentino, Leo Messi, y yo no soy futbolero, aclaro. Criticarlo y destruirlo anímicamente, porque la presión que tiene ese pibe encima no es muy fácil de llevar adelante. Menos cuando le erra un penal. O sea, es tan perfecto que no se puede equivocar. Tendríamos que pesarlo un poquito. Carrió hizo una denuncia, Mayo proveía las armas para que Kirchner y Aníbal Fernández mataran. Es una denuncia muy seria, muy grave, y realmente si es así, creo que la justicia tendría que actuar en forma inmediata. Y por otro lado, podemos decir que Stolbizer denuncia hoy a Cristina por asociación ilícita en otras 2 causas. A nivel judicial, el país está revolucionado. A nivel político, también. A nivel económico, también. Creo que, señores, tenemos que parar un poco la pelota y pensar bien hacia dónde vamos, en qué camino vamos a tomar para sacar todo esto adelante, porque creo que no hay lugares más para más denuncias. Las denuncias que se hagan, que se vayan resolviendo y en la forma más rápida posible. Por lo menos esa es mi forma de pensar. Ustedes saben muy bien de que camioneros estaban con un conflicto gremial bastante importante sobre el tema de paritarias. Nosotros pasamos declaraciones la vez pasada de un reportaje que se le hizo a Pablo Moyano y no pasamos un reportaje
que se le hicieron justamente al secretario gremial de camioneros, Aparicio, y también a una persona que no corresponde al gremio de camioneros, pero que estaba ahí apoyando, en este caso a Aparicio y Navarrete. El conflicto siguió, pero me gustaría que escucharan lo que dijo Aparicio, que es el secretario gremial, y también el apoyo moral que le daba a Navarrete, como para que tengamos una hilación sobre lo que vamos a ver más adelante con declaraciones de Pablo Moyano. Los vemos y volvemos a charlar no solamente sobre este tema, sino otros elementos importantes que han pasado durante estos días. Estamos con Daniel Navarrete, secretario general de Santiago del Estero. Contame, ¿cómo ves esta movida? Importante, ¿no? Como siempre, camioneros marcando presencia y más en esta instancia donde estamos prontos a hacer la paritaria y creemos nosotros desde todo el país, del interior nuestro también, que es muy importante el apoyo de los trabajadores para poder resolver de la mejor manera. Generalmente cuando se produce algo así como es una paritaria y una serie de pedidos, la situación se pone compleja hasta el momento en que, bueno, se sientan los dos y se ponen a hablar. ¿Por qué no se hará eso antes en vez de llegar a una situación tal? Y la verdad que sí, hace tiempo y cada vez que tenemos que cerrar paritaria, la Cámara hace oídos sordos y más en esta instancia económica donde estamos pasando los trabajadores, que necesitamos el aumento salarial cuanto antes y resolver esta situación que es compleja tanto para los trabajadores como para la economía nacional. Se ve pocas veces, a lo mejor lo quiero aclarar, no en camioneros justamente, pero si fuesen todos así sería mucho más importante todavía. Y la fuerza, Hugo Moyano dijo alguna vez que aspirar a ser factor de, dejar de ser factor de presión a ser factor de poder en algún momento los trabajadores debemos conseguirlo. Y este es el camino que ha iniciado Hugo Moyano, ojalá, como dice él, no en las próximas generaciones se pueda ver trabajadores que dejen de ser factores de presión y seamos factores de poder. No tengo dudas de eso y los felicito por estar acá. Bueno, gracias a ustedes como siempre. Marcelo Aparicio, secretario gremial de camioneros. Bueno, una movida interesante esta, ¿no? Bueno, esto es lo que convoca a camioneros. Convocamos poco porque podemos convocar mucho más. Pero bueno, los compañeros vienen a acompañarnos porque tenemos la reunión paritaria, esperando tener una respuesta más favorable al último ofrecimiento que nos hicieron. Y de no ser así, bueno, seguiremos con la medida de plan de lucha que armaremos a través de la organización una vez que nos reunamos al Consejo Directivo y hablemos cómo seguimos con el plan de lucha. ¿Cuándo se reuniría el Consejo Directivo? Bueno, nosotros hoy vamos a llevar, según la propuesta que nos haga el FADEAC, nos juntaremos en el gremio, hablaremos con Hugo y se convocará seguramente. Mañana nosotros tenemos un congreso para hablar justamente de todos estos temas a nivel nacional. Y bueno, vamos a ver qué es lo que decide nuestro secretario general, si no tenemos una respuesta favorable a los reclamos que venimos haciendo. Según CGT, van a pedir, hubo una inflación de un 43%. ¿Cuánto piden ustedes? Nosotros los camioneros vinimos con un pedido de un 42%. Sabiendo la actividad que nosotros representamos y los salarios que tenemos de los trabajadores. Entonces, estamos buscando llegar a una posición que sea adecuada para los trabajadores y veremos si nos sirve la propuesta. ¿Hay algún punto en el cual se remarca a lo mejor el impuesto a las ganancias o el impuesto al trabajo? Vamos, repetirme la pregunta. Claro, si hay algún elemento en el cual dentro de las paritarias digan de la eliminación parcial o total de lo que es impuesto a las ganancias. Bueno, eso lo hemos tocado. Ojalá los diputados se dedicaran a aprobar justamente esas leyes que favorecen a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores camioneros, sino a muchos trabajadores de este país. Eso es una decisión política que lo tienen que hacer. Nosotros vamos a salir a protestar a la calle para que esto se cumpla. Aparicio, gracias y mucha suerte. Realmente es una movida muy importante. Bueno, muchas gracias y buen día. Bueno, estamos ahora con los mensajes. Yo les había prometido últimamente un
video sobre Pablo Moyano que sí hizo el miércoles pasado y que lamentablemente no lo pudimos pasar porque se hizo justamente mientras estábamos acá en el programa, pero me gustaría que lo escucharan y después ya volvemos con nuestro invitado que es Javier Gentilini. Gracias por estar acá. Y así seguimos charlando sobre realmente lo que políticamente está pasando, no solamente dentro de lo que es Capital Federal, sino la República Argentina. Lo vemos a Moyano y volvemos. ¿Cómo te va? Disculpa. ¿Cómo estás? Lamentablemente, nuevamente la irracionalidad de los empresarios, la caradurez de los empresarios han venido con un punto de aumento, han venido con un 30,5% de aumento y como solemos hacer los camioneros, le hemos sacado a patada en el culo, compañeros. Son tan caraduras los empresarios que vienen diciendo lo que han perdido o lo que están perdiendo, pero no se dan cuenta que todo lo que ganaron, todos los camiones y todo el dinero que tienen fue producto del esfuerzo de ustedes y hoy se cagan en 5 o 6 puntos de aumento, compañeros. Por eso, compañeros, hemos rechazado la propuesta de los empresarios y seguimos en la lucha. ¡Y vamos, camioneros! ¡Y vamos, camioneros! Bueno, compañeros, solamente para decir que rechazamos la propuesta del 30,5, decir que sabemos que en los próximos días lo van a operar al presidente, creíamos que iba a estar un poco más sensible para que elimine el impuesto a la ganancia. Tanto el presidente como los funcionarios se han cagado también los trabajadores, por eso decimos que los empresarios tienen que pagar una bonificación para equiparar el robo que hace el gobierno a través del impuesto a la ganancia en el aguinaldo. También queremos decirle al señor que brilla por su ausencia, como es el ministro de Trabajo, que hace pocos días fue a dar una charla a Ginebra, o en Ginebra, no sé, hablando de derechos laborales, cuando en su país le sacan plata a los trabajadores a través del impuesto a las ganancias y se le aumentan los impuestos día a día. Por eso, compañeros, para terminar, a partir de mañana todas las actividades, asamblea de 4 horas por turno, paro sorpresivo, que allá están los compañeros del transporte de caudales, es la próxima actividad que vamos a parar en forma sorpresiva y con el mandato que tiene el compañero Moyano, jueves o viernes de la semana que viene, paro general de todo camionero en todo el país. Por eso, compañeros, no vamos. Ratificamos el pedido del 42%, el pago de un adicional para compensar el robo que hace el gobierno a través del impuesto al trabajo y a partir de mañana van a volver a saber quiénes somos los camioneros. Bueno, esto fue el miércoles pasado. El jueves a la mañana se solucionó el conflicto. Así que es lamentable que muchas veces se tenga que llegar a la presión gremial para poder resolver un problema cuando se podía haber resuelto desde el primer día. Pero bueno, Gentilini. ¿Cómo andamos? Bueno, me lo tendrías que decir vos. Yo creo que lo que acabamos de ver es una expresión muy concreta, ¿no? A pesar de la forma. Digamos, conocemos a Pablo y cómo discursea, que obviamente lo hace desde la bronca. La bronca en función de que los procesos de negociación, digamos, tanto con la parte patronal como el Estado, se hacen absolutamente tortuosos. Y esto evidentemente tiene que ver con una definición, podríamos decir, tanto para lo inmediato, en el sentido de no aflojar y tratar de que las subas salariales estén claramente por detrás de
las subas en los precios, es decir, de la inflación, sino que se da en el marco de una determinada orientación estratégica por parte del gobierno nacional, que obviamente se traduce, digamos, en un rigor económico que obviamente trae consecuencias tremendas desde el punto de vista social. ¿Qué estoy diciendo? Acá hay una apuesta a resolver el tema de la inflación, por un lado en lo inmediato, sobre la base del enfriamiento de la economía, que es una receta tradicional de corte liberal, ortodoxo, monetarista, como se la denomina técnicamente, que apunta a que los sectores populares, del sector medio para abajo, obviamente tengan menos capacidad adquisitiva de bolsillo para poder consumir menos, para que eso desaliente la suba de precio y por lo tanto se pueda ir poniendo más o menos en caja la cuestión de la inflación. El problema es que esto, en vez de haberlo hecho allá por noviembre o diciembre, cuando Macri ya estaba electo y en ejercicio de la presidencia a través de una gran mesa de carácter económico y social con todos los actores relevantes para el proceso de conformación de precios, donde se podrían haber fijado metas de rentabilidad, metas de producción, por lo tanto metas de comercialización, precio y por lo tanto metas de asalarización, con el acuerdo de todas las partes, y básicamente estamos hablando de las distintas fracciones del empresariado y las distintas fracciones de los trabajadores. En vez de eso, que hubiera sido mucho más inteligente, mucho más plural, algo que realmente le habría hecho honor a la vocación de diálogo que tanto se pregonó en la campaña, se ha optado por la unilateralidad. Es decir, bueno, vamos a ir con nuestro programa, vamos a ir con nuestro proyecto, y no nos importa, digamos, qué es lo que se plantea desde otros sectores. Esto, que es en lo inmediato, que podríamos decir que se juega entre finales del segundo semestre y principios del año que viene, obviamente tiene una intencionalidad por detrás, que es llegar a las elecciones del 2017 de una manera más o menos prolija, sí, aunque obviamente ya están rezagados, porque ellos apuntaban a que esto tuviera solución clara en el segundo semestre, por eso tanto lo del segundo semestre y el segundo semestre, que claramente no llegan, porque los números del segundo semestre no van a ser ni más ni menos que hablar de 40, 45 o por ahí, en términos de inflación medida anualmente entre el mes del segundo semestre y el mismo mes del año pasado. Entonces, ahora necesitan el primer semestre del año que viene para mostrar algún descenso en la curva inflacionaria. Pero esto además se engancha con una concepción estratégica que podríamos decir que es histórica en la Argentina, determinados sectores que pretenden una estructura social en términos del peso de cada uno de los sectores, de las clases sociales, como más o menos era antes de los años 30-40. ¿Qué estoy diciendo? Acá, antes del proceso de industrialización, que arranca, digamos, a partir de finales de los años 30 y los años 40, y obviamente eso es lo que se corona desde el punto de vista político y social con los dos gobiernos de Perón, había una estructura social absolutamente rezagada. ¿Estamos? Propia o prototípica de lo que son los modelos agroexportadores, que es lo que era la Argentina antes de esa época. La Argentina se transforma a partir de ahí, desde el punto de vista económico, el punto de vista industrial, se transforma de manera progresista, en el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista social. Y obviamente sectores sociales y clases sociales que antes estaban rezagados y relegados de distintas discusiones, toman, digamos, una participación inusitada para la época. Esto llegó inercialmente hasta mediados de la década de los 70, con sus más y con sus menos, y a partir de la dictadura empieza un proceso, digamos, exactamente al revés. Hace, digamos, 40 años que la Argentina viene desandando su camino industrial, cada vez tiene menos ego productivo con valor agregado, de vuelta se apuesta al tema de la agroexportación, complementariamente con el extractivismo minero, y obviamente esto tiene consecuencias en lo social. Entonces me parece que hay una perspectiva donde, por un lado, enfriemos la economía, controlemos la inflación y al mismo tiempo vayamos acomodando las cosas a la usanza conservadora, es decir, con la mayor cantidad de los sectores sociales que son populares, lo más afuera de la discusión, para que no embromen, en un modelo de país que obviamente es un modelo viejo, que ya conocemos, de donde desde ya que hay que salvar la distancia, porque obviamente hay diferencia, porque estamos hablando de 70, 80 años de diferencia, pero en términos, digamos, relativos, con respecto a la economía mundial, la Argentina de vuelta agroexportadora o agro-minero exportadora. Y desde el punto de vista social, una estructura social relegada de la clase media para abajo,
perdiendo posiciones tremendamente. Tenemos mensajes televidentes. Horacio de Ciudadela. Méndez, ex titular de la UIA, dejó durante los gobernadores de Néstor Kirchner ir hacia otro lado. Otra muestra, Iván, de cómo se preocupa el sector empresarial por el bienestar de nuestro país y sus habitantes. Estela de San Justo, que hay de cierto sobre los rumores que en el conurbano se está agitando a la gente para salir a la calle y provocar caos. Mariano de Belgrano quiere que se investigue todo sobre los CAI, que su banda, pero también que se controle a este gobierno de Macri. Paula de Bursaco, por favor, no seamos idiotas de Messi, no tape a lo de Devido, de López. Jaime. Norma de San Vicente, coincide con el conductor, pero nuestro pueblo es futbolero, pero no podemos ser tan triunfalistas, somos muy combatientes. Omar de San Pedro, camionero de hace 40 años, agradece al gremio de Moyano sobre los beneficios que han obtenido. Mariana de Pompeya le pregunta al legislador qué propuesta presentó en la legislatura este año. Aníbal Fernández, no tiene vergüenza, es un buen chat, etcétera, de Javier de Palermo. Alejandra de Morón, muy buen programa, estoy de acuerdo con los dichos del conductor. Una pregunta para vos. La pregunta al legislador es la propuesta que presentó el legislador. No, varias, hicimos varias. En materia de urbanización de villas, tenemos la urbanización de Rodrigo Bueno. Tengo 30 segundos. 20, no, por eso. No, varias. Así que la rehabilitación de los grandes complejos de vivienda de interés social de la Ciudad de Buenos Aires son varios proyectos. Yo te agradezco y disculpa que no pude estar antes porque estamos con un problema de salud de mi mamá. Sé que tuviste un problemita familiar. Pero desde ya te agradezco, ahora pero estoy volviendo para allá. Concretamente te voy a convocar, así charlamos justamente de los proyectos tuyos, que son muy importantes en lo que respecta a la parte social. Nosotros, lamentablemente, nos tenemos que ir, se nos acabó el programa. Y bueno, nos veremos en el próximo programa, charlando nada más y nada menos sobre lo que son políticas de Estado y lo que dijimos al principio. Tratemos de abrir la mente es como un paracaídas, cerrada no sirve absolutamente para nada. No solamente pensemos en el futuro del fútbol, sino fundamentalmente en el futuro del país. Que tengan ustedes un muy buen día y nos vemos el miércoles. Gracias.